¿cómo están? Mi nombre es Javier Riza y les mando un fraterno saludo de aquí de la comunidad Anravita El Chigacho en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, el primer geoparque mundial del Ecuador. Y pues estamos aquí llevando a cabo el proceso organizativo del Festival de Muralismo Sarun Raimicuna. En esta ocasión hemos tomado la temática de memorias vivas, sincretismos y resistencia. Es una iniciativa que nace de lo comunitario, que nace también de poder aprender a preservar nuestra soberanía alimentaria, aprender a sobrellevar nuestras costumbres y tradiciones. Es un proceso que se ha vivido desde el Randi Randi, que implica darse la mano mutuamente para el bien común. Nosotros realmente estamos en una época en la que hemos olvidado cómo vivir con nuestro ser en trascendencia, con nuestro ser espiritual. Entonces se hace necesario prácticamente que nosotros regresemos a nuestras raíces, y es por eso, ¿por qué no a la gente también decir, ahora que estábamos viviendo una gran pérdida humana a raíz de que por malas prácticas realmente ha surgido las pandemias y todo lo demás, ¿no? Entonces hemos dicho, esto es un efecto de habernos alejado de nuestra forma de vivir. Entonces le hemos dicho prácticamente, regresemos a nuestros saberes, regresemos a nuestra soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria que no se encuentra en tubos de ensayos, no se encuentra en grandes fábricas, no se encuentra en Monsanto, no está enfundada en un empaque. Por ejemplo, la fruta tiene que estar envuelta en cáscara, no en una funda. La fruta prácticamente no tiene que brillar por su cera artificial, sino que por su riqueza natural en nutrientes. Entonces se encuentra más bien aquí en territorio, en la tierra, topando la tierra y conservando la semilla, guardándole año tras año y aprendiendo de nuestros abuelos cómo crear una economía circular, amigable con el medio ambiente incluso. Algo que debemos resaltar, ¿no?, del tema, diríamos, de estos años de pandemia, justamente fue esa organización comunitaria, ¿sí? Prácticamente quien nos ayudó a la ciudad a sobrevivir con el tema alimentario fue el sector rural y nuestras comunidades, ¿no? Que ellos siguieron trabajando pese a la pandemia, pero gracias a la organización que tienen, sacaron buena producción y pudieron justamente abastecer los mercados en todo el país. Yo creo que eso es muy importante y eso es digno de resaltar. También por otro lado, con la pandemia, muchos ciudadanos encerrados en sus ciudades sintieron esa necesidad de salir y descubrir lo que es el Ecuador. Entonces comenzaron a buscar sobre todo el sector rural, admirar más la cultura local, admirar la identidad de los pueblos y nacionalidades originarias de acá del Ecuador, admirar sus costumbres, tradiciones, cosmovisión, ¿no?, de forma de ver el mundo. Yo creo que eso ha ayudado bastante a de que justamente exista este intercambio intercultural entre el mundo mestizo, entre el mundo andino, el mundo amazónico, el mundo afro, y saber respetarnos más como ecuatorianos, ¿no? Eso es sumamente positivo y hemos visto cómo cada vez el turista nacional está buscando lo que son los destinos rurales. El llamado que hacemos es a que estamos vivos, y no solo estamos vivos, sino que también estamos dando vida. Entonces aquí hemos tenido un grandioso pachamanca que se llama Curi. La pachamanca representa prácticamente nuestra fuerza, nuestra vida misma, nuestro cultivo, nuestra lucha y resistencia en torno a todo lo que nos alimentamos y todo lo que consumimos. De hecho, nosotros entendemos que cuando está en la tierra mismo es como pedirle permiso a la Pachamama mismo para comer. Y de hecho, nosotros, como han visto, se sirvió en unas coles, ¿no? Y en estas colecitas que se sirvió prácticamente no es ni basura. Incluso el alimento es bien recibido de una forma espiritual, entendiendo con humildad que estoy cogiendo de la tierra para formar parte de mí, entendiendo que yo he de volver a la tierra como un ser que trasciende. Entonces estamos muy conscientes que somos parte de este todo y que este todo también es parte de nosotros. Vamos a seguir tratando de hacer este tipo de emprendimientos y ojalá que a futuro realmente las demás personas y la sociedad misma coja conciencia de que estamos dando incluso salud y dignidad y desde territorio. Incluso pueden respirar aire puro acá, en silencio, con la naturaleza, con la Pachamama. Les esperamos realmente, y por eso es que estamos llamando a traer una dignidad, un desarrollo con dignidad y empoderamiento desde las bases de aquí mismo de la comunidad.